Buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora en esta transmisión. Hoy, febrero 21 del año 2024, quiero saludar rápidamente a los hermanos que están de este lado. Primeramente, mi hermano Virreb, un abrazo a la distancia, batallando ahí con toda esa gente linda allá en Nicaragua. También mi hermano Mario Torres allá en Chile, Jenny Perdomo de Colombia y Ricardo Lezama del lado de Honduras. Para los hermanos que están conectados vía redes sociales, un saludo para Juvenal, también para Milagros, Josefina Almada, también para Otto allá en Argentina, Irma Martínez en Venezuela y para todos los hermanos que se van a conectar. Qué bueno volverlos a ver, mis hermanos queridos. Teníamos el estudio en la semana anterior, Filipenses capítulo 3, la primera parte. Hoy continuamos con la segunda parte, pero antes que nada, mis hermanos queridos, vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por este espacio. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este espacio que has permitido que nos podamos nosotros comprometer entre hermanos, entre amigos, aquí para honrarte y alabarte, para estudiar tu palabra y para poder sacar cada detalle, sacarle hasta lo máximo. Padre Santo, te damos gracias por todos los hermanos que se van a conectar y van a ver esta transmisión. Te suplicamos, Padre, por favor, quédate con nosotros, ayúdanos, danos discernimiento de tu Santo Espíritu, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios bendiga a los hermanos que ya se están conectando. Mi hermano Ricardo, no sé si mi hermano Ricardo quiera ayudarnos con la lectura. Tenemos Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 21. ¿Cómo está su audio, mi hermano Ricardo? Un abrazo a la distancia ante todo. Gusto, placer estar aquí con ustedes, saludándolos, y que la gracia y paz del Señor estén con ustedes. Bueno, Filipenses 3, ¿se me escucha bien? Sí, mi hermano, perfecto. Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 21. Bienvenido. Lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Ok. Bueno, yo estoy leyendo desde la Nueva Biblia Latinoamericana, perdón, Nueva Biblia de las Américas. No sé si está bien. No hay problema, mi hermano. No hay... Ok. Pido disculpas también por la cámara. En este momento no puedo encenderla. Bien, versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Amén, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos queridos, abrochen vuestros cinturones. Vamos a empezar con el versículo 12. Recuerden que en la transmisión anterior habíamos visto las credenciales de nuestro hermano Pablo. En esta transmisión vamos a ver la meta. Versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cuando el texto menciona no que lo haya alcanzado ya, nuestro hermano Pablo vivía ya en la tensión del presente, pero aún no consumado reino de Dios.
pues sabía que él estaba en Cristo. Él sabía que fue aceptada por Cristo, pero él luchó con Cristo viviente. El Señor siempre adelante. Romanos capítulo 7 lo corrobora. Pablo había llegado, pero no había llegado en su totalidad. Era completo, pero no totalmente completo. Algunos manuscritos antiguos, por ejemplo el P46, el DG, tienen o han sido justos. Esta adición también se encuentra en los textos griegos utilizados por Ireneo de León y Ambrosiaster. Sin embargo, el texto más corto está apoyado por P61, Alif, A, B, D, C, K y P, así como las traducciones antiguas, la Vulgata latina, el sirio y el copto. El carácter de la santificación del creyente tiene un doble aspecto. Hay un aspecto posicional en que una persona, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es santificada, es decir, separada para el servicio de Dios. Recuerden que el ser humano no genera santidad, es Dios quien inicia la santidad, que separa al cristiano para servicio a Él. Todo aquel que recibe a Jesús el Señor como su Salvador personal, en el momento que lo hace, es, escúchelo bien, posicionalmente santificado. Pero también hay un aspecto práctico en la santificación del creyente. O sea, a medida que su vida se conforma a la imagen de Cristo, va siendo progresivamente santificado. La versión Reina Valera del año 1960 y la versión Dios habla hoy dice, ni que ya sea perfecto. La versión Biblia de Jerusalén dice, o que sea ya perfecto. Otras versiones de la Biblia dice, o que ya haya alcanzado la meta. Mis hermanos, este es un indicativo perfecto pasivo con la implicación de que algo sucedió en el pasado, que se ha convertido en un estado establecido y esto fue logrado por Dios. El término en sí significa, primero, completamente desarrollada, totalmente equipada, completa, maduro, adecuada. Y no tiene una connotación española de perfección o sin pecado. Recuerden que nosotros seguimos siendo pecadores. Pablo era un firme creyente en la doctrina de la elección antes de la fundación del mundo. Y en consecuencia también, como ya se ha dicho, en la seguridad de la salvación. Lo puede corroborar en Efesios capítulo 1, versículo 4. Pero no en una elección sin responsabilidad humana, escúchelo bien, en una salvación sin esfuerzo humano o en una seguridad sin constante apelación a las promesas. A pesar de que él ya lo había sacrificado todo por el Señor, está seguro de que no ha alcanzado completamente la resurrección espiritual y moral que eleva a uno por encima de los que están muertos en pecados, en otras palabras. Está seguro de que aún no ha logrado la perfección. En principio sí, pero en una medida plena no. La lucha contra el pecado, escúchelo bien mi hermano querido, el temor y la duda todavía no se ha terminado. Es más, el hecho de que el creyente no alcanza la perfección en esta vida es la enseñanza de toda la Escritura. Salmos capítulo 51, versículo del 1 al 5 lo corrobora, Mateo 6:12, Lucas 18:13, Romanos 7, versículo 14 al 24 y Santiago 3:2. Aquí el verbo traducido para perfecto está en la voz pasiva y es un tiempo perfecto, lo cual significa que esta perfección es algo hecho por otra persona. Es decir, y el tiempo perfecto significa algo que ya ha sido finalizado. O sea, una perfección que no requiere ningún otro tipo de mejoramiento. Recuerden, Tito 3:5 nos salvó no por obras que hayamos hecho, no por obras de justicia. Bueno, tal vez una mejor traducción del pasaje sería ni que ya haya sido hecho perfecto. De esta manera el énfasis recae en la obra que Dios pudiese haber hecho en la vida del apóstol Pablo, pero que él declara no haber sido realizada aún y que en realidad no será realizada hasta la resurrección, pues la tarea de Dios referente a nuestro hermano Pablo todavía no se ha finalizado. Cuando el texto menciona sino que prosigo, mi hermano, este es un indicativo presente activo. Esto fue originalmente un significado de cacería, el término perseguir un animal, que llegó a ser utilizado metafóricamente sobre una carrera a pie.
Pablo no persiguió, mejor dicho, la salvación, pero sí una madurez, sí una semejanza a Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 9 y Romanos 9:30. Y adiciono Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Recuerden, cuando una persona es cristiana, se va a ver reflejado el fruto del Espíritu Santo, el cual es un eco de la mente de Cristo. La Reina Valera del año 1960 dice: por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy dice: con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. La versión Biblia Jerusalén dice: sino que continúo mi carrera para alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Otras versiones de la Biblia dice: para hacerla mía, porque Cristo Jesús me ha hecho suyo. Mis hermanos, esta sección comienza con una oración condicional de tercera clase usando IE en lugar de EAN, lo que significa una acción probable futura, así como en el versículo 11. Y esto puede referirse a la salvación, a la semejanza de Cristo o también a la resurrección. Es una palabra griega muy fuerte. Pablo fue arrebatado por Cristo en el camino a Damasco y lo confronta como el Señor resucitado. Hechos 9, versículo del 1 al 22, Hechos 22, versículo del 3 al 16. Su teología y la experiencia personal se fusionaron, lo que ocasionó que buscara ser como aquellos a quienes una vez él atacó. Cuando el texto menciona prosigo, este es un presente dativo y es la misma palabra que en el versículo 6 se traduce como perseguidor. Recuerden, Pablo había sido perseguidor de la iglesia y fue en esa actividad en que Cristo Jesús, el Señor, lo encontró, lo confrontó y lo salvó. Ahora, en lugar de ir en pos de los cristianos como perseguidor, Pablo desea ir en pos de Cristo Jesús para ser perfeccionado y totalmente santificado por él. El apóstol recuerda su experiencia en el camino a Damasco cuando fue derribado a tierra e inmovilizado por el poder de Dios. Cuando el texto menciona asir, esta palabra da la idea de un jugador de rugby cuando agarra a uno del equipo contrario y lo inmoviliza completamente. Así Pablo fue asido por Cristo, quien tomó completo control de la voluntad de nuestro hermano y apóstol. Pablo tenía el propósito de ver realizado en su vida el plan de Dios y llegar a la completa consumación de la obra que Cristo puso en sus manos cuando le salvó en el camino a Damasco. Versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Quiero mandar un saludo a la hermana Silvia Rojas, un abrazo a la distancia a toda esa gente linda allá en México. Bueno, cuando el texto menciona yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, mis hermanos, este es un infinitivo perfecto activo. Pablo se esforzó para ser maduro en Cristo, pero él sabía que no llegó a la madurez de Cristo. Romanos 7 lo corrobora. Sin embargo, la gran verdad del evangelio es que en Cristo, acuérdense, dativo de locación, en Cristo, Él y nosotros fuimos completos, o sea, justificados y santificados. Colosenses 2:10 lo corrobora, Romanos 8, versículos 29 y 30. Los términos estima, imputar o contar se refieren a una afirmación mental mediante la cual la humanidad caída entiende el evangelio y decide vivir en la luz de su nueva verdad y la nueva visión del mundo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 4:3, Romanos 6:11 y 1 Corintios 13:5 lo corrobora. Hay una variación manuscrita en esta frase con la palabra todavía versus todavía no. Los textos antiguos están divididos entre estas dos opciones. La mejor explicación es que los escribas cambiaron el todavía no al todavía de nuestro hermano Pablo, porque tal vez pensaron que estaba siendo demasiado modesto. Al igual que la mayoría de las variaciones manuscritas, esto afecta muy poco a la interpretación, pero ojo, dije la mayoría. Cuando el texto menciona hermanos, esa es la misma palabra que es usada en el capítulo 3, versículo 1,
versículo 13, versículo 17 y también el capítulo 4, versículo 1. Pablo se sentía íntimamente atraído hacia los filipenses por la obra de gracia que Cristo había hecho en ellos. Recalcamos, por cierto, el texto: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol no se había envanecido a pesar de su gran experiencia y dedicación como misionero de Jesús. Al pensar en sí mismo, Pablo se considera menos que el más pequeño de todos los santos. Y porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Efesios 3:8 corrobora esta gran verdad, y 1 Corintios 15:9. Algunos han enseñado y todavía enseñan la erradicación de la naturaleza pecaminosa después de que una persona ha sido salvada, pero no hay ningún pasaje en la Biblia que enseña tal doctrina. Por el contrario, mis hermanos queridos, las escrituras proveen para el creyente que ha caído en pecado la oportunidad de confesar sus pecados y recibir limpieza y perdón de ellos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Mis hermanos, qué triste. Qué triste es llegar al día del juicio y no tener abogado. Solo póngase a pensar eso. Seguimos, olvidando lo que queda atrás. Mis hermanos, este es un participio presente medio, o sea, de ponente. Pablo comenzó nuevamente con lo espiritual y había dejado su pasado judío. Sin embargo, debido a que está en tiempo presente, esta frase puede incluir su obra apostólica o su encarcelamiento actual. Su postura espiritual delante de Dios no se basaba en el rendimiento humano pasado o presente. El corredor, o el atleta, mejor dicho, no mira hacia atrás porque sabe que si lo hace, perderá velocidad, se saldrá de la pista, se va a desenfocar, se va a desconcentrar y fracasará en su intento de ganar. Además, el volver la cabeza mientras se corre es sumamente peligroso y así también es espiritualmente. De allí que no es permitido volver la vista atrás como lo hizo la mujer de Lot. Ustedes lo recordarán. Lucas capítulo 17:32 corrobora esta gran verdad. Y recordamos también el texto de Lucas 9:62 que dice: ninguno, léalo bien, escúchelo, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno. Cuando Pablo dice que olvida lo que está o lo que queda atrás, se refiere a una clase de olvido que no es meramente pasivo, sino activo. De forma que cuando el recuerdo de sus méritos acumulado en el pasado llega a la mente, o incluso las credenciales de nuestro hermano Pablo, él inmediatamente lo borra. Recuerden en la transmisión anterior que vimos que todo eso lo tenía por basura frente al conocimiento de quién es nuestro Señor Jesús. No es esto un sumirse en el nirvana, ni tampoco el resultado de haber bebido en las aguas del Eteo, sino un continuo y deliberado relegar al olvido de cualquier pensamiento de los logros pasados. Cuando el texto menciona, pero una cosa hago, mis hermanos, un solo y único objetivo ocupa continuamente el pensamiento del corredor en la carrera, o sea, continuar hacia la meta para ganar el premio. No puede permitir que nada lo distraiga, ya que su propósito está extremadamente bien definido. Pablo ponía sus miras en ganar a Cristo y la perfección en Él. Una perfección no solamente de continua confianza, sino también de entregada consagración. Cuando el texto menciona y extendiéndome a lo que está adelante, este es otro participio presente medio, o sea, declarante. Este es el primero de una serie de términos deportivos que quería decir. Un corredor entrenado para la meta. Acuérdense que nuestro hermano Pablo usaba estas expresiones de atletas. Este es otro participio presente medio, o sea, declarante, como lo había mencionado. Mis hermanos queridos, es un compuesto intensificado con dos preposiciones, epi y ek. Pablo vivió vigorosamente una vida de gratitud después de ser salvo y su nivel de intensidad se mantuvo alto, pero el motivo fue cambiado radicalmente de sus propios esfuerzos al servicio del evangelio.
El verbo empleado en el original es muy gráfico porque pinta al corredor con todos sus músculos y nervios tensos, corriendo con todas sus fuerzas hacia la meta, la mano extendida como si quisiera agarrarla. No menos necesario es el avanzar sin vacilar en la esfera espiritual. Pero sí es cierto, mis hermanos queridos, que Pablo, nuestro hermano, estando aún en este lado de la tumba, por llamarlo así, nunca alcanzará la perfección ética, espiritual de condición, o sea, una vida santa, la perfección de una constante, ininterrumpida y plena confianza de su estado. Dios bendiga al hermano Gustavo Acevedo allá en Perú. Un abrazo a la distancia a nuestra hermana Vanessa también. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Habíamos visto que cuando decimos en Cristo Jesús, eso es un locativo de esfera o dativo de esfera. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo pecadores, el Padre Celestial no nos ve a nosotros, sino que lo ve a Cristo, porque Él está en medio. Por eso el Señor Jesucristo dijo: fuera de mí, lejos de mí, nada pueden hacer. ¡Qué desgracia, mis hermanos queridos! ¡Qué tragedia le puede pasar al ser humano! Que simplemente Dios lo deje solo al ser humano en su propio mal llamado libre albedrío. Sin Cristo. Es más, se la pongo más fácil, sin abogado para que lo represente en el día del juicio. Uy, qué tragedia, mis hermanos queridos. Dios bendiga al hermano Luis Martínez de Venezuela. Esta es una serie de metáforas deportivas la cual muestra el intenso esfuerzo necesario para la vida cristiana. 1 Corintios 9, 24 al 27 lo corrobora, y Hebreos capítulo 12, versículo 1. Cuando el texto menciona prosigo a la meta, por derivación, la palabra traducida meta es aquello hacia lo que uno dirige su mirada, o sea, el objetivo, la vista de aquella columna que había al final de la pista. Animaba al corredor durante toda la carrera, haciéndole redoblar sus esfuerzos. Corría recto hacia la meta, es decir, siguiendo la línea que unía sus ojos con la meta. En la carrera espiritual, mis hermanos queridos, esa meta es Cristo Jesús. Siguiendo la línea que unía sus ojos con la meta, vamos avanzando. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. La perfección ético-espiritual está en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 3, versículo del 8 al 12 lo corrobora. El apóstol Pablo anheló con todo su corazón ser completamente librado del pecado y buscó arduamente la gloria de Dios por todos los medios a su alcance, particularmente como testigo a todos los hombres, para que por todos modos pudieran ser salvos, o sea, tener su galardón también. Hechos capítulo 22 versículo 15 lo corrobora, Hechos 22, 21, Hechos 26, 16 al 18 y también 1 Corintios 9, 22. El corredor nunca olvida el premio. 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 y 25, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 y Hebreos 12, 2. Cuando el texto menciona supremo llamamiento de Dios, al final de la carrera, mis hermanos queridos, el corredor que tuvo éxito era llamado desde la arena del estadio al palco presidencial para recibir el premio, que consistía en una corona de laurel. En Atenas, desde los tiempos de Solón, el vencedor olímpico recibía también una suma de 50 dracmai. Además, su manutención corría a cargo del tesoro público y se le concedía un asiento en primera fila en el teatro. Probablemente todos estos detalles estaban en el fondo del pensamiento de Pablo cuando declaró que corría hacia la meta, hacia el galardón de la soberana vocación de Dios, la cual es en Cristo Jesús. Sin embargo, mis hermanos queridos, la figura ilustrativa y el significado espiritual no se corresponden completamente aquí. ¿Acaso, viene una pregunta, acaso no sucede siempre así? Pues aunque el premio en ambos casos es concedido al final de la carrera, la vocación soberana de que el apóstol habla aquí fue hecha ya en su conversión y por tanto no solamente al final de la prueba.
Es un llamamiento celestial, un llamamiento santo, un llamamiento para vivir en santidad. De esta forma, nuestro hermano Pablo es llamado continuamente por Dios para mirar hacia arriba. Sin embargo, el premio que corresponde a este llamamiento y que es dado a aquellos en quienes este llamado ha hecho su obra, es otorgado cuando la carrera ha terminado y se ha vencido. En ese momento, nuestro hermano Pablo, junto con todos los santos, escúchelo bien, mi hermano y amigo, será arrebatado a recibir al Señor en el aire para estar siempre con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Ese llamamiento santo, esta soberana vocación es posible solamente en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay nada, mis hermanos. Sin Él, esta llamada jamás hubiese sido hecha ni obedecida, ni si su sacrificio expiatorio jamás podría ser otorgado el glorioso premio al que conduce el llamamiento. La expresión supremo llamamiento significa llamamiento que es de arriba, del cielo, elevado. Y Pablo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito cuya gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera de Timoteo 2:9 lo corrobora. Mis hermanos queridos, Dios hace un llamado celestial a los hombres, pero ese llamamiento es en Cristo Jesús, y solamente en la base de los méritos de Cristo es que el hombre puede acercarse a Dios. Recordamos sus palabras cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, óigalo bien, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6 para corroborar. Dios bendiga a Maru Rivero. Un abrazo a la distancia. Versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Mis hermanos, cuando el texto menciona a todos los que somos perfectos, este es el mismo término perfecto del versículo 12, pero Pablo lo usa en dos sentidos diferentes. Los cristianos pueden ser maduros sin pecado, ojo con eso, 1 Corintios 2:6, Efesios 4:13 y Hebreos 5:14. En la carrera terrenal, el premio es corruptible, pero en la celestial es incorruptible. 1 Corintios 9:25 corrobora esta gran verdad. En aquella solo uno lleva el premio. En esta son vencedores todos los que aman la venida de Cristo. 1 Corintios 9:24 y 2 Timoteo 4:8. Ellos ganan por tener los mismos sentimientos que Pablo y por proceder en concordancia con esta disposición. La palabra perfectos describe solamente lo que es verdadero en un momento particular y puede ser limitado en lugar de ser inclusivo. El apóstol exhorta a todos aquellos que han alcanzado la madurez espiritual a tener un mismo sentir espiritual. Cuando el estancamiento espiritual invade la vida de un creyente, existe el gran peligro de dar comienzo a una vida infecunda. Por eso, mis hermanos queridos, cuidado con estar desocupados o vagos. Perdón si la expresión suena fuerte. Tenemos que ser diligentes con las cosas del Señor. La plena comunión con Dios, óigalo bien, el compañerismo con los creyentes, o mejor dicho, la coinonía, la lectura de la palabra de Dios y el servicio cristiano son remedios efectivos para el desarrollo espiritual. Cuando el texto menciona así que esto mismo sintamos, mis hermanos, Pablo a menudo se refiere a los procesos mentales. Pablo usa varias de las palabras griegas para el razonamiento o el pensamiento, y en este caso es el subjuntivo presente activo de proneo. Ahí lo vemos, capítulo 1, versículo 7. Ginosco, capítulo 1, versículo 12. Psuche, capítulo 1, versículo 27. Noema, capítulo 4, versículo 7. Logisomai, capítulo 4, versículo 9. Y Mantano, capítulo 4, versículo del 9 al 11. Los creyentes, mis hermanos queridos, debemos adorar a Dios con su mente, citado en Mateo 22, versículo del 36 al 38. Marcos 12, versículo 29 al 34. Deuteronomio 6:23 y Lucas capítulo 10, versículo 27 y 28. El verdadero cristianismo, mis hermanos queridos, no puede ser
anti-intelectual. El cristiano está constantemente escudriñando las escrituras, compartiendo con los hermanos, desarrollando todos los días, escúchelo bien, todos los días, esa comunión con el Dios de la gloria. Usted va a almorzar, mantenga esa comunión, agradezca por los alimentos. Usted va a descansar, agradezca por el día. Usted amanece, agradezca porque por lo menos amaneció. Hay gente que se acuesta a dormir y no abrieron más sus ojos. Bueno, sin embargo, no debemos confiar en nuestro razonamiento caído, pero sí en la revelación personal de Dios, es decir, en las sagradas escrituras o la sola escritura. Cuando el texto menciona sí en este versículo, esta es una oración condicional de primera clase que se supone cierta desde la perspectiva del autor o de sus propósitos literarios. Había aquellos en el compañerismo quienes tenían una actitud diferente, por cierto. Cuando el texto menciona, así que cuantos somos maduros, sintamos esto mismo. Primero, mis hermanos queridos, noten la discreta forma de expresarse en plural, lo mismo. Por lo cual, si deseamos recibir el premio, debemos sentir lo mismo en cuanto al objetivo, o sea, dándonos plena cuenta de que aún estamos muy lejos de la meta, de la suprema perfección moral y espiritual. Esforcémonos con ardor y procuremos continuamente llegar a ella. Por ningún lado de estos textos refiere que la salvación se pierde. Mis hermanos, el cristiano ya es salvo. Estamos peleando por las coronas. Dejemos pues atrás la infantil idea de alcanzar la perfección por medio de la rígida observancia de la ley y sea nuestra disposición en Cristo para buscar más elevadas cimas. Cuando el texto menciona esto, también os lo revelará Dios. Hay desacuerdo entre los creyentes acerca de muchos aspectos de la fe. Pablo estaba convencido de que el nuevo pacto, que implicaba un espíritu morador, un corazón nuevo y una nueva mente, eventualmente informan y reforman a todos los creyentes. Reforman, no deforman, reforman a todos los creyentes. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34, Ezequiel 36, versículo 26 y 27 y Juan 6, 45, para corroborar esta gran verdad. En contexto, esta frase revela la opinión de nuestro hermano Pablo sobre la autoridad de su mensaje. Él sentía que era guiado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10 lo corrobora. 1 Corintios 7, versículo 10 al 12. 2 Corintios 10:8, Gálatas 1:12 y 2 de Tesalonicenses 3:14. Dios bendiga a nuestra hermana Josefina Almada. Abrazo a la distancia. Esta fue otra manera de reflejar su sentido de autoridad apostólica. Ahora bien, esto podría interpretarse de dos maneras. Primero, Dios revela su verdad a los creyentes errantes. Segundo, Dios revela a los creyentes que están errantes en su doctrina o práctica. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. La Reina Valera del año 1960 dice, pero en aquello que hemos llegado sigamos una misma regla. La versión Dios habla hoy dice, pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Otras versiones de la Biblia dice, solamente aferrémonos a lo que hemos adquirido. Este versículo es la amonestación de Pablo para seguir viviendo como cristianos. Efesios, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 5, versículo 2 lo corrobora. Los creyentes somos justificados y santificados por el don de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, pero debemos seguir esforzándonos hacia la madurez de Cristo. 2 Corintios 3:18 lo corrobora. Hay una serie de agregados al versículo en los manuscritos griegos antiguos. El texto más corto se encuentra en los manuscritos griegos P16, P46, Alif, A y B. El Textus Receptus, que es la base textual para la Reina Valera y la King James Version, añaden que seamos de una misma mente, que por cierto se encuentran en los manuscritos Alif, C, K y P. Hay muchas otras adiciones que
parecen mostrar la tendencia escriba para modificarle y agregarle a este versículo. El principio: estamos muy lejos de ser perfectos, pero en Cristo debemos esforzarnos por alcanzar la perfección. Esto ha sido enunciado y ejemplificado. Que vuestras vidas pues sean regidas por la consistente aplicación de este principio y jamás debe ser abandonado. Así que, mis hermanos queridos, la verdadera religión no es cosa así como de amontonar precepto sobre precepto, sino un conjunto de principios básicos. Estos son pocos pero muy importantes, y si estos principios son aplicados por la luz de la revelación especial de Dios, lo demás viene por añadidura, pues Dios no rehusará dar más luz al que anda en la luz que ya ha recibido. Versículo 17. Pero antes quiero saludar a Marta Sánchez. Un abrazo a la distancia. Versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando el texto menciona sed imitadores de mí, este versículo tiene dos imperativos presentes, y esto es porque Pablo les alienta a seguirlo como él mismo seguía a Cristo. Primera de Corintios 4:16, Primera de Tesalonicenses 1:6 y Segunda de Tesalonicenses 3:7. Esta frase está vinculada a los versículos 15 y 16, como el ejemplo de Pablo es ampliado para incluir a su equipo misionero y posiblemente Epafrodito. ¿Se acuerdan que lo vimos en transmisiones anteriores? Bueno, fíjense que ahí dice en el texto mí y también dice nosotros. Pablo desea que los filipenses estén unidos y se conviertan, escúchelo bien, cámara 1, cámara 2, cámara 3. Ahí le pongo el texto en pantalla. Decía que Pablo desea que los filipenses estén unidos y se conviertan en imitadores de él. No de una manera esporádica e incongruente, sino de una manera constante y firme. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Escúchelo. Con gozo del Espíritu Santo. Mire cómo dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 1:6 para corroborar. El apóstol estaba ausente de los filipenses y por eso los exhorta a mirar con detenimiento a aquellos que estaban presentes. El apóstol no pretende ser un arrogante o un egocéntrico, sino que tiene confianza en el mensaje y en el poder del Espíritu Santo. Los filipenses debían observar cuidadosamente, en ausencia de Pablo, el andar de aquellos líderes que habían llegado o se habían quedado en la iglesia de Filipos y ver si se ajustaban al ejemplo dejado por nuestro hermano Pablo. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Nada distinto a lo que pasa en este tiempo, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, habían y hay, escúchelo bien, y hay falsos maestros en la iglesia, y estos podrían ser judaizantes como en Gálatas y también como en Hechos 15, o también gnósticos como se corrobora en 1 de Juan 2:18, también en el versículo 22, o también 1 de Juan 4, versículo del 1 al 6, lo corrobora. La única manera de protegerse uno mismo del error, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Es conocer, aceptar y vivir la verdad. Los falsos maestros, mis hermanos queridos, son astutos, lógicos, articulados y gente atractiva en algunos casos. Ahí los veo ustedes por YouTube, mis hermanos queridos, en cantidades industriales. Algunos hasta hacen alianzas. Tenga mucho cuidado con lo que ve, con lo que permite que sus ojos vean. La impía vida de estas personas que querían pasar por cristianos desmentía la confesión de sus labios. Se engañaban a sí mismos, ejercían una siniestra influencia sobre aquellos que lo escuchaban, impedían que incrédulos llegaran a convertirse y deshonraban a Dios. Eran numerosos, pues se nota por la palabra muchos, de lo cual, sin embargo, no debe deducirse que constituyeran un núcleo importante en la membresía de la iglesia filipense.
Si fuera así, el apóstol no hubiera alabado a esta congregación en términos tan calurosos. Filipenses 4:1 lo corrobora. Mas de todas maneras suponían una verdadera amenaza, ya que cuando nuestro hermano Pablo estaba entre los filipenses, frecuentemente los exhortaba a guardarse de esta clase de engañadores, contumaces. La preocupación por todas las iglesias se agolpaba sobre él cada día. Era tanto su amor para con ellos, escuche el texto, fuimos amables en medio de vosotros, como cuando una nodriza acaricia a sus propios hijos. Así, estando tiernamente anhelosos de vosotros, con agrado compartimos con vosotros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas. Porque ahora realmente vivimos si vosotros permanecéis firmes en el Señor. ¿Dónde corroboramos esto, mi hermano David? 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, Efesios 3, versículo del 14 al 19, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, y Primera de Tesalonicenses 3, 8. Aunque él reprendía con severidad a los desobedientes, lo hacía por su propio bien. Y aún esto no daba muestra de amor grande y sensible de corazón, que era nuestro hermano Pablo, cuando escribe sobre los enemigos de la cruz de Cristo. Es tan glorioso como lo es el gozo, pero escúchelo bien, gozo que se oye a través de esta epístola. Gálatas 1, versículos 6 al 9 lo corrobora, y Gálatas 3, versículos 1 al 4. Mis hermanos, estos individuos, óigalo bien, eran enemigos de la cruz de Cristo porque con sus vidas negaban la eficacia del poder del Señor, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 corrobora esta gran verdad. El apóstol había advertido la presencia de tales hombres en las congregaciones, y en su estancia en Filipos seguramente Pablo había recalcado el peligro constante que acechaba a todos estos hermanos. Qué triste, qué tragedia, mis hermanos queridos. Pero bueno, sigamos. Cuando el texto menciona aún ahora lo digo llorando, este es un término para un dolor intenso. Mateo 2:18 lo corrobora, Mateo 26:75, Marcos 5, versículos 38 y 39 y Juan 11:31. Pablo no se gozaba de otros, de quienes estaban en el error moral o teológico. La palabra llorando significa no solamente lágrimas, sino también lamentaciones audibles. El corazón de Pablo se quebrantaba al ver que muchos degradaban la doctrina de la gracia, la palabra de Dios. Todo aquel que se constituye enemigo de la cruz tiene un trágico fin, y ese fin es perdición. Este es el destino que los aguarda, pues Dios ha ordenado su fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:15 corrobora esta gran verdad. Este fin es el fruto de sus vidas inicuas. Es la paga de su pecado. Romanos 6, versículo 21 al 23. La perdición, sin embargo, no es en modo alguno la aniquilación, y mucho menos quiere decir que dejarán de existir. Antes, al contrario, significa que sufrirán tormento eterno, pues esta perdición es una perdición eterna y comienza en esta vida y alcanza su clímax después de la muerte. Mateo 25:46 lo corrobora, y 2 de Tesalonicenses 1:9. Cuando el texto menciona enemigos de la cruz, hay incertidumbre sobre la identidad de estos enemigos de la cruz. La frase que usa nuestro hermano Pablo, mis hermanos, son tan intensas que parecen referirse a los falsos incrédulos maestros de capítulo 3, versículo del 2 al 16. Los pecados que se enlistan en el versículo 19 no se ajustan a los judíos legalistas o a los falsos maestros griegos antinómicos, o posiblemente los cristianos convertidos que han vuelto a un estilo de vida pagana, y cristianos entre comillas. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23 lo corrobora, y 2 de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Pero de ser de que fueran creyentes que volvieron al paganismo, al contraste del versículo 20, implica que Pablo creía que no eran verdaderamente salvos. Mateo 7:13 lo corrobora. Y aquí viene otro texto por excelencia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Cuál es ese texto, mi hermano David? Salieron de nosotros,
pero no fueron de nosotros. Nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ustedes lo conocen. Bueno, segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 22 también lo corrobora. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Y también versículos 10 y 11. Los enemigos de la cruz no conocen el poder salvador que hay en Cristo Jesús. No lo conocen. Por eso el apóstol afirma, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24 para corroborar. Por cierto, ya que menciono esto, en mi canal tengo una transmisión especial con nuestro hermano Will Graham sobre los enemigos de la cruz. Ahí les dejo el enlace en la caja de comentarios. Seguimos, versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mire qué palabra para más fuerte, dijo nuestro hermano Pablo. La Reina Valera del año 1960 dice, el fin de los cuales será perdición. La versión Dios habla hoy dice que acabarán por ser destruidos. Y la Biblia de Jerusalén dice cuyo final es la perdición. Estas eran personas sinceras, informadas y religiosas. Pablo usa el término, escúchelo bien, palabra griega, apoleia, para describir el juicio final de Dios. Romanos 9:22, segunda de Tesalonicenses 2:3 y primera de Timoteo 6:9. Sin embargo, en los evangelios hay que admitir que fue utilizado en el sentido de perdido. Mateo 26:8 y Marcos 14:4 para corroborar. Por lo tanto, es imposible saber a quién Pablo se refiere, o sea, creyentes o incrédulos. Cuando el texto menciona fin, esta palabra no significa una nueva terminación, sino más bien una consumación o el punto donde una serie de transgresiones convergen. Por otra parte, la palabra perdición significa ruina en un sentido moral, señalando a la condición final de ruina, que es la culminación de un proceso presente. Así que perdición es directamente opuesta a la palabra salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 corrobora este texto. El que rechaza a Cristo, escúchelo bien, el que rechace a Cristo Jesús como Salvador tendrá que enfrentarse a una condición de mina moral por toda la eternidad. La condición futura del alma de un ser humano depende de la relación presente que esa persona tenga con Cristo Jesús o no. Este es el destino que los aguarda, pues Dios ha ordenado que su fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:15. La versión Reina Valera del año 1960 dice cuyo Dios es el vientre. La versión Dios habla hoy dice su Dios son sus propios apetitos. Y la Biblia de Jerusalén dice cuyo Dios es el vientre. Esto demuestra su tendencia hacia las prácticas antinómicas o la glotonería y el materialismo que está de moda, sobre todo en estos tiempos de apogeo escatológico. Triste, pero real. Esto suena más como maestros falsos griegos que como judíos legalistas de los versículos 2 y 6 del capítulo 3. Corroboramos en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Ahora, la versión Dios habla hoy puede haber captado el sentido metafórico, porque su Dios son sus deseos corporales. En vez de procurar tener sus apetitos carnales en sujeción, comprendiendo que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, en el que Dios debe ser glorificado, estas personas se entregaban a la glotonería y al libertinaje. Romanos 8:3 se lo corrobora, 1 Corintios 9:27 y 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Rendían culto a su naturaleza sensual porque se sentían incitados, sin lugar a dudas, por causas como los antecedentes inmorales impíos de un ambiente pagano, incipiente, gnosticismo silencioso, la perversión de la doctrina de la gracia y la concupiscencia del corazón. Romanos
Capítulo 3, versículo 8 lo corrobora. Capítulo 6, versículo 1. Primera de Pedro 1, 18. Santiago 1, 14 y Tito 4, 3 lo corrobora. Cuando el texto menciona cuya gloria es su vergüenza, esto podría hacer referencia al énfasis de los judaizantes sobre la circuncisión o el orgullo judío, el énfasis que hacían de los gnósticos sobre el conocimiento o al estilo de vida inmoral de los libertinos. Estos falsos maestros estaban orgullosos de las mismas cosas para lo cual deben haber sentido vergüenza. Los falsos maestros se caracterizan a menudo por la explotación financiera y sexual. Para los enemigos del evangelio, mis hermanos, la cruz es una vergüenza. Pero para los creyentes en Cristo, la cruz es motivo de gloria. Los enemigos de Cristo se glorían en su vergüenza. Los cristianos nos gloriamos en la cruz de Cristo Jesús. Acuérdense lo que dijo el hermano. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 lo corrobora. Cuando el texto menciona, solo piensan en lo terrenal. Mientras que el llamamiento de los creyentes es un llamamiento de arriba, el de aquellos que rechazan ese llamamiento mantienen su mente y su vista fija en las cosas terrenales o en cosas efímeras. El apóstol hace una grata advertencia a los colosenses cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, lo corrobora. Los incrédulos, mis hermanos queridos, los incrédulos carecen de la mente de Cristo. Por lo tanto, no pueden hacer más que pensar en lo terrenal. Y muchos pueden saber hasta las escrituras. Pueden saber hasta la Biblia de tapa a tapa, hasta los mapas. Pero eso no garantiza que verdaderamente sea un cristiano. Solamente el fruto del Espíritu Santo es lo que va a evidenciar que una persona verdaderamente es cristiana. Pablo exhorta a los creyentes a tener una actitud mental consonante con el llamamiento recibido. Los incrédulos, por otra parte, no pueden pensar en lo celestial, ya que para ello tendrían que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, de lo cual ellos mismos se han constituido enemigos. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía, óigalo bien mi hermano querido, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cámara 1, cámara 2, cámara 3. La Reina Valera del año 1960 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La versión Dios habla hoy dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. La Biblia de Jerusalén dice, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Otras versiones de la Biblia dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Este versículo es un contraste con los versículos 18 y 19. El pronombre nuestro es enfático. Y el término cielo es un plural siguiendo el uso hebreo de shamayim. Segunda de Corintios 12:2 lo corrobora Efesios 4:10, Hebreos 4:14 y Hebreos 7:26. Es posible que nuestro hermano Pablo estuviera usando el estatus romanos colonial de esta misma ciudad como una ilustración. Los falsos maestros buscaban su propia gloria y andaban según sus propios designios. Su ética estaba basada sobre los principios del humanismo secular y el relativismo. Los verdaderos maestros buscan la gloria de Dios y andan según las normas establecidas en la palabra de Dios, mientras los falsos maestros tienen sus seguidores que lo imitan. Los maestros genuinos tienen que modelar sus vidas según Cristo y sus seguidores tienen que ser primordialmente discípulos de Cristo. Cuando el texto menciona donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, mis hermanos, Pablo a menudo utiliza este término esperamos.
en relación a la segunda venida de Él. Aleluya. Romanos 8:19 lo corrobora, 1 Corintios 1:7, Gálatas 5:5 y Hebreos 9:28. El deseo de los creyentes por la segunda venida es una prueba de su relación con Cristo y un impulso para vivir a la semejanza de Él. Romanos 8:19 y 1 Corintios 1:7 lo corrobora. El énfasis de Pablo sobre el regreso del Señor es recurrente, pero su comprensión del factor tiempo es ambigua. Hay varios pasajes en que Pablo se incluye en el grupo que estaría vivo en la segunda venida. 1 Corintios 15, versículos 51-52, 2 Corintios 5, Filemón 3:20 y 1 de Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Sin embargo, hay otros pasajes donde se afirma una venida futura más allá de su propia vida. 1 Corintios 6:14, 2 Corintios 4:14 y también en 2 de Tesalonicenses tenemos textos que hablan de esto. Es posible que el nosotros del primer grupo de textos sea literario, o que los puntos de vista de Pablo sobre este tema desarrolle un enfoque para hacer valer un modelo dialéctico. Pablo, como todos los escritores del Nuevo Testamento, afirman la veracidad y el ya pronto de la segunda venida, por lo cual los creyentes debemos vivir en la luz del regreso del Señor en cualquier momento. Nada de qué preocuparnos. Nada de qué preocuparnos, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Cuando el texto menciona más nuestra ciudadanía está en los cielos, la frase Kiemon garto politeuma en oraunus y parchei está en contraste con los falsos maestros y falsos creyentes cuyas mentes están enraizadas en las cosas terrenales. La mente del creyente genuino está anclada a la comunidad celestial. Cuando el texto menciona más, esta palabra conjuntiva realiza la función de establecer un doble paralelismo. Ahí tenemos, andad según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y la otra es, andad según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando el texto menciona ciudadanía, es la expresión to politeuma y ofrece dos posibles significados. Primero, la ciudadanía, es decir, conducta o modo de vida como ciudadano. Sin embargo, tal cosa no ocurre en el cielo, sino en la tierra. Segundo punto, tenemos comunidad, es decir, una localidad o sitio específico. Los filipenses tenían una alta estima de la ciudadanía, porque Filipos era una colonia romana, de manera que Pablo les recuerda que el orgullo que ellos podían sentir de ser miembros de la comunidad romana no puede compararse con el hecho de que es aún más importante pertenecer a la comunidad celestial. Cuando el texto menciona en los cielos, mis hermanos, esta expresión está en un caso locativo, que es una referencia al sitio donde está la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Bueno, eso es un término que ya sabemos que no es que se refiere que es una ciudad literal, ¿no? Sino que es el mismo hecho de estar con el Señor, con todos los hermanos por toda la eternidad, compartiendo y gozándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Hebreos 12, versículo 22-24, Apocalipsis 21, corrobora esta gran verdad. El asiento es nuestra ciudadanía, por cierto, y no es el cielo, sino que está en el cielo. O después de esta vida, o después de que el Señor venga con poder y gloria y ya hace del juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando el texto menciona de dónde, la expresión griega exou es una expresión pronominal que no se refiere a los cielos por ser esta última frase plural, sino a la politeuma, que significa comunidad y que es singular. De esa comunidad celestial también esperamos al Salvador. Juan 14:3 lo corrobora. Tal como los filipenses podían mirar hacia Roma y esperar liberación, así los creyentes esperan salvación del asiento de su ciudadanía celestial. Cuando el texto menciona al Salvador, ahí tenemos el sustantivo sotera. Ocupa una posición enfática en la oración, puesto que aparece al principio. Tampoco va acompañado de artículo definido, de modo que el escritor destaca el carácter de la persona.
Él no viene respecto de los creyentes como juez o rey, sino que desciende para traer salvación final en la forma de santificación y glorificación escatológica. Romanos 13:11 lo corrobora. En todos estos pasajes, mis hermanos queridos, el tema tratado es la esperanza del cristiano en relación con el glorioso regreso de Cristo y las bendiciones que tal suceso significa para los creyentes. Ahí tenemos que el sustantivo Señor habla de su soberanía incluso sobre la muerte. Hechos capítulo 10, versículo 42 lo corrobora y Romanos 14:9. En lo que respecta al creyente, la venida del Señor significa resurrección, galardones, liberación de la presencia del pecado y traslado a la casa del Padre para vivir por la eternidad. Para el inconverso significa juicio y desdicha. Hechos 17, versículo 30 y 31 y Apocalipsis 20, versículo del 11 al 15. Mire, noten que el hermano Pablo menciona el nombre completo de nuestro Salvador, es decir, Señor Jesús Cristo. Cuando el texto menciona a Jesús, habla de su humanidad, aunque dicho sustantivo significa Jehová salva. La segunda persona de la Trinidad tomó para sí perfecta humanidad para morir por los pecadores en la cruz y ser el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4 para corroborar. Cuando el texto menciona a Cristo, esto significa Mesías o ungido y señala al rey Mesías prometido en las Escrituras. Zacarías capítulo 6, versículo del 12 al 15. Isaías 11, versículo del 1 al 5. El Señor Jesucristo será revelado con poder y gloria en su segunda venida, lo cual es para el creyente la esperanza bienaventurada. Así que en un sentido mucho más sublime y real, los cristianos de Filipo deben conocer plenamente que su patria o comunidad tiene su establecimiento permanente en los cielos. Fueron los cielos quienes les dieron la vida, pues son nacidos de lo alto. Sus nombres están inscritos en el registro celestial y sus vidas son gobernadas desde arriba en conformidad con las leyes celestiales. Sus derechos están garantizados en los cielos, pues sus intereses son acrecentados allí. A los cielos se elevan sus pensamientos y oraciones y a los cielos suben sus esperanzas. Muchos de sus amigos, miembros de la comunión, están ya allí y ellos mismos, ciudadanos del reino celestial que todavía pisan esta tierra, pronto se reunirán con ellos. Sí, mis hermanos queridos, en los cielos su herencia les aguarda. Sus mansiones celestiales están siendo preparadas. Ojo, no literal, ¿no? Por si acaso, hablo de metáfora. Juan 3:3 lo corrobora, Juan 14, versículo del 1 al 4, Romanos 8:17, Efesios 2:6, Colosenses 3, versículo del 1 al 3, Hebreos 4, versículo 14 al 16, Primera de Pedro 1, versículo 4 y 5, y Apocalipsis 7, versículo del 9 al 17. La Jerusalén que está arriba es su madre, entonces ellos son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gálatas 4:26 y Efesios 2:19 lo corrobora. En esta tierra, mis hermanos queridos, son extranjeros. Son peregrinos. Desean una mejor patria, es, a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha aparejado ciudad. Hebreos 11:13 lo corrobora. Primera de Pedro 2:11. Hebreos 11:16. Así pues en los cielos tienen su cabeza, de la que ellos son el cuerpo. Tan infinitamente íntima es su relación con el cielo, y esta cabeza es Cristo Jesús, Señor nuestro, el Salvador. Último versículo de la noche, versículo 21, dice: el cual transformará el cuerpo de humillación. Aleluya, gloria a Dios. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya por el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando el texto menciona el cual transformará el cuerpo de humillación, de la humillación nuestra, la expresión Hos met aschematusei to somas tes tapeinoseus indica que es Señor de la resurrección y transformará nuestros cuerpos. Mis hermanos, perdonen mi traducción griega. El verbo metaschematusei es el futuro indicativo en voz activa de
Metaschematizo, que significa remodelar, cambiar la apariencia externa. El futuro indicativo se emplea para señalar una realidad que se espera. Así que el significado de dicho vocablo podría ilustrarse comparando los verbos mechasdimatizo con metamorfizo, o sea, el cambio de un café colombiano, por ejemplo, a mí que me encanta el café, a un café italiano. Sería metaschematizo, pero la transformación de un café en algo completamente diferente sería metamorfizo, o sea, metamorfosis. Mis hermanos, el cuerpo del hombre ha sido humillado por el pecado. Cuando el texto menciona de la humillación nuestra, esta expresión es un genitivo descriptivo que da a entender que el cuerpo humano no es ni vil ni pecaminoso, sino que el pecado lo ha afectado profundamente. Si alguien cree que no ha pasado nada, lo invito a leer el Génesis nuevamente, sobre todo el Génesis capítulo 3. El pecado ha hecho que el hombre procure satisfacer sus necesidades físicas usando medios contrarios a la ética divina. El cuerpo además se enferma, sufre, envejece, muere también. La esperanza del creyente incluye el hecho de que ha de recibir un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, un cuerpo semejante al del Cristo glorificado. Para muchos griegos paganos, el cuerpo era una prisión de la que el alma era liberada de la muerte. Para Pablo, sin embargo, era un templo, un tabernáculo, el santuario del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 lo corrobora. Es verdad que ahora, como efecto de la entrada del pecado, es el cuerpo de nuestra humillación. Como tal, está expuesto a la maldición del pecado en forma de flaqueza, sufrimientos, enfermedades, deformidades, incapacidades y muerte. Pero en la segunda venida, el Salvador lo transformará de tal manera que su nuevo aspecto o apariencia reflejará verdaderamente su nueva y eterna forma interior, ya que ésta será la del glorioso cuerpo del Señor resucitado. Hechos conforme a la imagen de su Padre, el Hijo, traeremos también la imagen del Celestial. Cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Romanos capítulo 8, versículo 9 corrobora esta gran verdad. 1 Corintios 15, 49, 1 Juan 3, 2 y 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 al 44. Cuando el texto menciona semejante, el término sumorfón significa en conformidad con. Es aquello esencial y permanente. Dicho vocablo pone de manifiesto la semejanza interna del cuerpo resucitado del creyente con el cuerpo glorificado de Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten mis hermanos queridos, que nuestro cuerpo nuevo será semejante en conformidad con el cuerpo de la gloria suya. De modo que el modelo de nuestro cuerpo resucitado no es aquel con el que Cristo se presentó ante sus discípulos el día de la resurrección, sino que aquel que posee ahora como quien ha sido exaltado y glorificado en el cielo. Cuando el texto menciona poder, la palabra griega ahí, energian, se usa en el Nuevo Testamento para describir solamente un poder sobrenatural como el de Dios o el de Satanás, con el cual puede también sujetar a sí misma las cosas, en el caso de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 19, Colosenses 1, 29, Segunda de Tesalonicenses 2, 9, etcétera, etcétera. El energeirai, palabra griega que significa poder o la facultad divina que ha de ser desatada para hacer posible que nuestros cuerpos sean transformados a semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo, será según la capacidad dinámica de Dios. El texto griego dice, según la energía de su poder dinámico. Pero esta frase no expresa adecuadamente el sentido del texto griego. El original usa un verbo en el modo infinitivo, precedido de un artículo en el caso genitivo, el cual literalmente debía traducirse, escúchelo bien, la energía que se desprende de su ser dinámicamente capaz. Esa frase se refiere a la vibrante omnipotencia de Dios irrumpiendo en una acción maravillosa. Cuando el texto menciona también
Mis hermanos, el término kai, con K, kai, es una conjunción que se usa para destacar el carácter ilimitado del poder de Dios mediante su poder. Dios no solo transformará el cuerpo de cada creyente, sino que también someterá bajo su autoridad. Hipotaxai, ahí tenemos esa palabra griega. De ahí viene hipotazo o potazo, todas las cosas, sin excluir el control de la muerte misma. 1 Corintios 15, 26. El verbo sujetar, hipotaxai, es un término compuesto de hipo o upo, que significa debajo, y taxo, que significa ordenar, de modo que significa más que subyugar o sujetar. Es un término militar que concretamente encierra la idea de colocar y arreglar a un grupo de soldados bajo la autoridad de un comandante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26 al 28. El pronombre a sí mismo se refiere a Cristo, quien es el antecedente de dicho pronombre. A él, mis hermanos queridos, serán sometidas, colocadas todo, absolutamente todo bajo su autoridad. Todas las cosas colectivamente y sin limitación de clase alguna. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos queridos, procedemos a hacer las preguntas básicas. Cámara 1, cámara 2. Déjenme ver dónde están los hermanos. Ahí está. Mi hermano Birlev, no sé si se encuentra por ahí mi hermano Birlev. Confirme si tiene el audio por ahí activado. Probando 2, 3. Mi hermano Birlev, una pregunta. ¿Cómo se consideraba Pablo a sí mismo para los filipenses? Bienvenido a interactuar. Puede activar su cámara si desea. Si mi hermano Birlev no está, a la 1, a las 2, a las 3. Ah, no tiene micrófono, perdóname. Pero solo, ok. Mi hermano Ricardo Lezama, Dios me lo bendiga. ¿Cómo se consideraba Pablo a sí mismo para los filipenses? Bienvenido a interactuar, mi hermano querido. Puede habilitar su micrófono. Hola, mi hermano. Hola, no sé si se me escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Tenía una pregunta, mi hermano querido. ¿Cómo se consideraba Pablo a sí mismo para los filipenses? Cuéntenos, mi hermano querido. Bueno, Pablo, él mismo reconoce que no había alcanzado esa meta todavía, pero igualmente o al mismo tiempo les dice que sean imitadores de él. Lo que estamos viendo es que Pablo, reconociendo su imperfección, reconociendo que todavía seguía en ese proceso, él estaba sujeto a Cristo y estaba entregado a ellos, a la iglesia, por amor. Amén. Amén, amén. Mi hermano Mario Torres, no sé si esté ahí con su micrófono. Bienvenido, mi hermano Mario. Bien, perdón, dígame. Dios bendiga a los hermanos de Chile. Un abrazo a la distancia a todos esos hermanos de Chile. Bueno, mi hermano querido, ¿a quién llamó Pablo los enemigos de la cruz? ¿Qué opina usted? ¿A quién llamó o qué? ¿O a qué se refería Pablo cuando mencionaba los enemigos de Cristo, perdón? No los enemigos de la cruz, los enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo, podríamos traducirlo a los tiempos actuales. Aquellos falsos profetas, apóstoles, maestros, y todos esos tipos de gente, si estuviera, por ejemplo, ahora Pablo en la actualidad le habría dicho a Cash Luna, le habría dicho a Maldonado, que ellos son enemigos de la cruz de Cristo. A todos aquellos que quizás teniendo el conocimiento se habían apartado de la verdad. Aquellos que hacían realmente puras tonteras.
que no querían realmente servir a Cristo, sino que se querían servir a ellos. Les gustaba, sí, les gustaba estos asuntos de la religiosidad, les gustaba el asunto de la iglesia, pero por poder. Eran ambiciosos de poder, tener ellos el control. Aquellos, Pablo obviamente le decía que eran enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que predicaban el Evangelio solamente para engrandecerse ellos. Para engrandecerse ellos. Poder, ambición. Poder, ambición. Hacer poco, pero ganar mucho. Hacer poco esfuerzo, pero tener grandes resultados. O sea, gente que no se quiere esforzar por estudiar la palabra, por leer la palabra, pero sí quiere ser llamado grande, sí quiere que le digan, oh, que sabes harto, oh, gran maestro, oh, persona excelsa. Le gustan los títulos, le gusta que lo alaben, pero su esfuerzo, mínimo. Aquellos Pablo le llamaban enemigos de la cruz de Cristo. Mi hermano, ¿usted cree que necesitamos títulos para predicar la palabra de Dios? ¿Qué opina usted? Es una pregunta que me hicieron. ¿Usted cree que necesitamos títulos para predicar la palabra de Dios? Sí, necesitamos un título. Ser hijos verdaderos de Dios. El único título que necesitamos. Ser redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Aleluya, mis hermanos queridos. Y concluyo con la última pregunta. No sé si mi hermana Jenny Perdomo está ahí a la mano. Dios bendiga a la hermana Jenny Perdomo. Sí, señor, dígame. Mi hermana, ¿dónde está la ciudadanía de nosotros como cristianos? ¿Dónde verdaderamente está nuestra ciudadanía? Yo veo mucha gente que está preocupada, incluso en estos tiempos actualmente. Hay mucha gente que dice, mi hermano, estoy asustado porque incluso hasta no tienen papeles, sobre todo aquí en este país, en Estados Unidos, hay gente que no tiene papeles, están preocupados que no me salen los papeles y que no puedo ser ni siquiera residente y que todo. Yo le pregunto a usted, mi hermana Jenny Perdomo, ¿dónde está nuestra ciudadanía como cristianos? Hablo de los cristianos. Mi hermano, buenas noches para todos. Nuestra ciudadanía como cristianos está en los cielos. Así de sencillo, preocupados, tristes. No, todavía no me salen los papeles, el sistema migratorio está colapsando, está lento. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué les preocupa? Si somos ciudadanos del reino de los cielos, quien provee es Dios, el Dios trino, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios que resucitó, levantó a Cristo Jesús, que también es Dios, de entre los muertos, el que sujeta por quien se sujeta todas las cosas, quien mantiene que los planetas no se choquen entre sí. Ese es el que nos provee día a día. ¿Qué nos preocupa? Ay, que todavía no me sale la residencia o todavía no me sale la ciudadanía. No se preocupe. El cristiano es ciudadano del reino de los cielos. Listo. ¿Quién le va a proveer? Usted no tenga esperanza, amigo que está escuchando. No tenga esperanza en este gobierno tiene que mejorar y que no, su confianza está en Dios, no en las circunstancias. Así que con esto concluimos con este estudio del capítulo número 3 de Filipenses, mis hermanos queridos. Vamos a agradecer al Padre Celestial. ¿Qué les parece, mis hermanos queridos? Si alguien tiene una pregunta adicional, bienvenido sea. Mi hermano, no sé, mi hermano Mario, mi hermano, o algo adicional, que quiera adicionar también. Bienvenido sea. Mi hermano Vilé no tiene micrófono por hoy, quizá la próxima semana, así que, bueno, vamos a orar, mis hermanos queridos. Bendito y amado Padre, gracias te damos porque se ha predicado tu palabra. Gracias por todo lo que tú has permitido que podamos entender a esta hora, en esta noche. Gracias porque utilizaste de una manera
magistral, por así decirlo, la vida de nuestro hermano Pablo para que pueda enseñar a todos los hermanos de Filipos. Tu Santo Espíritu los guió y cuidó cada detalle en la vida de nuestro hermano Pablo para que puedan entender el mensaje los hermanos de Filipos. Anhelamos algún día verlos. Es más, anhelamos ver a nuestro hermano Pablo también. Pero anhelamos sobre todo la segunda venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesús, con poder y gloria, con todo su ejército de ángeles. Gracias te damos, porque nuestra ciudadanía no está aquí abajo. Estamos de pasadita nomás, de pasada. Por eso nuestro hermano Pablo dijo, no os acostumbréis a las modas de este tiempo. No. No se pongan cómodos. No. Sino que nuestra mente tiene que ser metanoia, transformada en el conocimiento de la palabra de Dios. Y que tu Santo Espíritu, rogamos, que tu Santo Espíritu día a día nos ayude a batallar, a hacer la verdadera guerra espiritual. Primero, contra nuestro propio pecado. Segundo, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Y ay de mí, si no predico el Evangelio, ay de mí. Te rogamos, Padre Santo, que rompas todo obstáculo para que el enemigo quiera gloriarse o reírse porque se estanca la predicación de tu palabra. No. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Gracias porque tú eres un Dios soberano y a pesar de las circunstancias seguimos llevando el mensaje, seguimos apuntando a la meta. Prosigo a la meta, decía el hermano Pablo. No podemos mirar atrás, porque todo aquel que, habiendo puesto su mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos, dice tu palabra. Ayúdanos a seguir firmes, adelante, constantes a la meta, al supremo llamado. Gracias, Padre Santo, por este estudio de esta noche. Gracias por los hermanos que van a ver esta transmisión por diferido. Lo pongo en tus preciosas manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, nos despedimos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, espero que hayan disfrutado de esta noche. Nos vemos de aquí al próximo miércoles, si el Señor lo permite. Así que mis hermanos queridos, que descansen, no se olviden de orar antes de dormir. Bendiciones.